Bienvenido a tu canal, Atroz. Historia 1. La serenidad de la Bahía Falsa, anidada a lo largo de la costa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fue destrozada tras una ominosa advertencia del Instituto Nacional de Investigación del Mar en 1989. Esta advertencia fue provocada por un trágico incidente que se desarrolló en las aguas azules de la bahía, involucrando a tres intrépidos amigos, David Parson, Jerome Zor y Emily Cameron. Estos tres compañeros no eran simplemente amigos, sino espíritus afines que compartían un profundo amor por la exploración y las insondables profundidades del mar. Un día fatídico en 1989, mientras se reunían en las conocidas costas de la Bahía Falsa, no pudieron evitar sentir la llamada serena del agua con su atracción cristalina. La bahía los convocaba como un amigo de confianza, invitándolos a una tarde de exploración. Aunque se habían embarcado en esta aventura innumerables veces antes, la emoción era tan fresca como la primera vez. Con una destreza practicada, se pusieron su equipo de snorkel y, con un salto de fe, se sumergieron en el mar, cortando las aguas tranquilas como nadadores experimentados. Bajo la superficie, fueron recibidos por un panorama impresionante. El paisaje submarino era un caleidoscopio viviente con corales que pintaban el fondo del océano, estrellas de mar que se dispersaban como joyas y cardúmenes de peces que se movían en armoniosa unión. Sin embargo, a medida que nadaban más en este vibrante reino submarino, una sensación de premonición comenzó a invadirlos. Desconocido para el trío, el peligro acechaba bajo la superficie, como una sombra oculta en las profundidades. El agua misma que los abrazó con su belleza ahora guardaba secretos que estaban a punto de descubrir. Con determinación y el espíritu de exploración, David Parson tomó la iniciativa para cazar criaturas marinas. Lideró la carga hacia las profundidades del arrecife, aventurándose más allá de los territorios familiares de sus aventuras de snorkel. La anticipación era eléctrica, cada movimiento era calculado mientras abrazaban lo desconocido con una mezcla embriagadora de emoción y temor. De repente, un dolor agudo se apoderó de su músculo de la pantorrilla, una presión agonizante que parecía venir de la nada. La agonía se intensificó cuando el dolor se extendió a su segunda pierna. En la confusión desconcertante, David se volvió para identificar la fuente de su tormento. Ante sus ojos incrédulos estaba una gigantesca foca leopardo, con su mirada inquebrantable e intensa fijada en él. El pánico recorrió las venas de David, pero tuvo poco tiempo para reaccionar. David luchó por liberarse en un frenesí palpitante, creyendo que su pesadilla había terminado, pero el destino tenía un plan diferente. La foca atacó una vez más, esta vez apuntando a su muslo. Mientras el dolor lo envolvía, los gritos desesperados de David fueron sofocados por el abrazo del agua, perdidos en las profundidades. En el caos, David hizo un desesperado y angustioso sprint hacia sus compañeros buceadores, congelados por el horror que se desenvolvía. Habiéndolo liberado, la foca no perdió tiempo y giró su atención depredadora hacia el siguiente objetivo, Emily. Con una agresión asombrosa, la foca chocó contra Emily con una fuerza increíble, enviándola a dar vueltas por el agua, impulsada por el asombroso impacto del animal. David y Jerome, conscientes de que la vida de Emily pendía de un hilo, avanzaron persiguiendo a la temible foca. El destino parecía estar de su lado, ya que lograron alcanzar a la foca. Un asalto de golpes y golpes se abatió sobre la criatura, asestaron impactos poderosos en los costados de la foca en la lucha desesperada. Su lucha por la supervivencia tomó un giro ominoso, a medida que el frágil estado de Emily se volvía cada vez más evidente. Su edad y fuerza no eran rival para la tenacidad del depredador. David y Jerome estaban atrapados en un enfrentamiento desgarrador con la bestia marina, sabiendo que la vida de su amiga se deslizaba con cada momento que pasaba. Lejos de retroceder, la foca regresó al asalto con la vida de Emily pendiendo de un hilo. David y Jerome estaban enredados en un mortífero tango con la foca, manteniendo una vigilancia atenta, cada sentido agudizado ante la presencia de su némesis. La tragedia golpeó una vez más, cuando el lapso momentáneo de concentración de Jerome resultó fatal.
En un brutal ataque repentino, la foca cerró sus poderosas mandíbulas en su estómago, desgarrando carne y hueso. El dolor era indescriptible, pero Jerome luchó contra él, su instinto gritándole que sobreviviera. Sin embargo, el daño estaba hecho y la situación había tomado un giro sombrío. El destino intervino cuando un observador agudo notó la lucha frenética en el agua desde la distancia. Rápidamente alertó a sus compañeros y corrieron hacia la estación de salvavidas. Sus voces llevaban la urgencia del momento con prisa y alarma. Transmitieron la situación crítica al vigilante salvavidas, cuyo entrenamiento lo había preparado para emergencias de este tipo. Simultáneamente, elevaron sus voces advirtiendo urgentemente a los bañistas que evacuaran el agua, sus gritos resonando en la playa como un estribillo inquietante. Armado con un arpón, el salvavidas se sumergió en las aguas agitadas, su mirada fija en la escena peligrosa ante él. La foca, implacable y temible, estaba decidida a reclamar su presa con precisión calculada. El salvavidas apuntó con el arpón y golpeó a la foca leopardo. El depredador fue derrotado, pero el costo fue alto. Cuando el salvavidas llegó a la orilla, descubrió una vista desgarradora. Los buceadores, ahora a salvo fuera del agua, yacían ante él con las brutales cicatrices del encuentro. La carrera contra el tiempo había comenzado con urgencia para salvar vidas. Fueron trasladados al hospital con sus posibilidades de supervivencia precariamente equilibradas, al filo de un cuchillo. Sin embargo, a pesar de los arduos esfuerzos del equipo médico, era demasiado tarde. La implacabilidad de la península antártica fue testigo de un trágico incidente que cambiaría para siempre las vidas de aquellos involucrados. Historia 2. Los paisajes remotos y severos del continente congelado albergaban misterios y desafíos que atraían a los investigadores hacia su abrazo implacable. Entre ellos se encontraba Camelo Roger, una miembro avesada del equipo británico de investigación antártica de 28 años, en busca de descubrimientos científicos. La estación que habían establecido como su campamento, servía como un bastión científico, un refugio para la curiosidad, marcado por la camaradería de la investigación y una sed incesante de conocimiento. Pero Camila tenía otro llamado, que la llevaba repetidamente a las gélidas aguas de la península antártica. El cálido sol del domingo por la tarde arrojaba un tono dorado sobre los paisajes congelados, mientras Camila se preparaba para embarcarse en su expedición acuática. Acompañada por una compañera investigadora, Kirsty se aventuró hacia una de las bahías prístinas que acunaban la estación en su abrazo frígido. Para Camila, era una familiaridad que llevaba consigo una emoción electrizante, enviando un escalofrío por su espina dorsal. Sin embargo, comenzó a alejarse de la orilla adentrándose más en las profundidades heladas. Sin saberlo, una presencia formidable acechaba en las profundidades de las aguas antárticas, una criatura de notable fuerza y poder innato. La tranquilidad de la escena se hizo añicos cuando fue arrastrada de repente y sin piedad bajo la superficie. El pánico surgió, y ella gritó, pero el agua rápidamente la envolvió con un agarre gélido. Sin embargo, la foca, impulsada por una determinación depredadora, la mantenía en sus poderosas mandíbulas, decidida a arrastrarla más profundamente en el abismo helado. A pesar de sus valientes esfuerzos por liberarse, quedó atrapada, en cada movimiento encontraba un dolor ardiente. Una batalla implacable se desarrolló en el mundo bajo las olas, una lucha por la supervivencia que mantenía su terrible belleza. Camila luchó por liberarse con cada aliento, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. El dolor era un recordatorio inquebrantable de su deseo por lo desconocido. Se lanzó un bote de rescate con urgencia desesperada, los minutos pasaban como una agonizante eternidad, un recordatorio implacable de que cada segundo contaba. La tensión era palpable cuando el bote llegó al área donde Camila había sido vista por última vez. La dura realidad de su situación se cernía grande en medio de las aguas gélidas. Los esfuerzos del equipo de rescate dieron frutos, después de lo que se sintió como una eternidad, lograron sacar a Camila de las profundidades del mar.
La visión de ella era desgarradora, su cuerpo había sido presa de una foca leopardo durante más de 6 minutos. El equipo regresó a la estación de investigación con corazones pesados y una pérdida profunda. Su faro de esperanza, el médico de la estación, hizo todo lo posible para salvar a Camila, que regresó al borde de la muerte, pero sus esfuerzos resultaron inútiles ante el poder incesante de la naturaleza. Las lesiones de Camila eran graves y la magnitud de su sufrimiento era evidente en las 47 laceraciones separadas y otras lesiones que había sufrido. El pesar del equipo era palpable mientras colocaban a Camila en su último reposo, en cada paso que daban en sus viajes de vida. Historia 3. En el invierno de 1911, un grupo de intrépidos exploradores emprendió una expedición transantártica, con la mira puesta en lograr la hazaña definitiva de alcanzar el esquivo Polo Sur. Entre estas almas valientes se encontraba Russell Mark, impulsado por una sed insaciable de aventura y descubrimiento. Su épico viaje los llevó a un punto remoto de la Antártida, una extensión desolada y congelada de hielo marino que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sir Ernest era el líder de esta audaz experiencia, que se da una vez en la vida, una oportunidad inigualable para desvelar los secretos de este reino congelado. Con esto en mente, extendió un privilegio único a su equipo, la libertad de explorar. Al igual que sus compañeros de expedición, Russell Clark abrazó este regalo de libertad con asombro y gratitud. Sentía una conexión profunda con la naturaleza inexplorada que los rodeaba, una comunión no expresada con la vastedad helada de la Antártida. La oportunidad de aventurarse en lo desconocido para trazar el rumbo del descubrimiento era una experiencia embriagadora. Los amigos estaban conversando cuando Thomas, respondiendo al llamado de la naturaleza, dejó a Russell solo en la tranquila extensión helada. Mientras Russell estaba solo, una sensación de tranquilidad descendió y él contempló la profunda belleza de la Antártida. La quietud fue interrumpida por una presencia inesperada y ominosa, una gran foca leopardo, un formidable depredador de estas aguas heladas. La foca, que medía 12 pies de largo, era una visión de poder e instinto primal. Su cuerpo elegante como un torpedo se deslizaba sin esfuerzo a través de las aguas congeladas. Un grito escapó de sus labios, el sonido resonó a través de la silenciosa naturaleza salvaje, una súplica desesperada de ayuda frente a un despiadado enemigo. La Antártida implacable parecía absorber su grito, dejándolo aislado y vulnerable. En una persecución angustiante, la foca leopardo se abalanzó sobre su presa de forma implacable en su ataque. El corazón de Russell latía rápido, su aliento era desesperado en la atmósfera fría y delgada. Cada paso en el terreno helado, era una lucha mientras el peso de la supervivencia recaía sobre él. Su huida lo llevó al corazón mismo de la persecución antártica. La foca leopardo, su mirada tinta fija en él, parecía materializarse ante sus ojos. El latido de su corazón, los jadeos entrecortados por el aliento, el puro terror del momento, todo se transmitió con una intensidad que mantenía a sus compañeros en atención envolvente. Historia 4. En 1984, la extensión desolada de la Antártida fue testigo de un encuentro escalofriante entre un explorador escocés Tony Black y uno de los habitantes más formidables de la región, la foca leopardo. Su curiosidad y una determinación inquebrantable de descubrir los secretos ocultos dentro de la salvaje tundra helada eran una fuerza impulsora en su exploración, había llegado a respetar la cruda fuerza de la naturaleza. Sin embargo, el lado más sombrío de la naturaleza pronto se revelaría. El centro de investigación, ubicado en los límites del área que tenían la intención de explorar, con la anticipación de los días por venir. Los planes habían sido meticulosamente trazados y el equipo estaba listo para comenzar el trabajo a la mañana siguiente. Pero la oscura madre naturaleza pronto revelaría su presencia con una entrada dramática. Las intenciones de la foca eran inequívocas. Había bloqueado sus poderosas mandíbulas alrededor de la pierna derecha de Tony, dejándolo indefenso al instante. Su shock y vulnerabilidad eran palpables, una sensación llena de adrenalina, de la lucha a vida o muerte que ahora lo consumía.
El instinto primario de la foca la había impulsado a una despiadada persecución para arrastrarlo fuera del hielo y hacia el peligroso mar. Tony contraatacó con fuerza y determinación en la urgencia de la situación. Pensamientos terribles pesaban fuertemente en sus mentes y sabían que el tiempo era esencial. Con la gélida tierra como su único refugio, buscaron a su colega desaparecido. La visión que les recibió a su llegada era un cuadro de vida y muerte, una lucha entre el hombre y la naturaleza que se desarrollaba en el Ártico descarnado, bajo el asedio incansable de la foca leopardo. Tony estaba atrapado en una batalla por su propia supervivencia. Las fauces abiertas de la foca, alineadas con una hilera de afilados dientes, mantenían un agarre formidable. Sus botas se encontraron con la cabeza de la foca con golpes repetidos y decididos, cada golpe resonando a través del silencio glacial. Con cada patada desafiaban la fuerza incansable de la foca, luchando no solo por la vida de Tony, sino por su esperanza compartida frente a la adversidad. Con un golpe final resonante, el agarre de la foca sobre Tony se rompió. El silencio helado de la Antártida se hizo añicos y, en una conclusión dramática y sorprendente, Tony fue liberado de las fauces de la formidable criatura. Su lucha contra la adversidad a menudo era delgada en la Antártida. Su experiencia compartida había grabado en sus mentes la necesidad perdurable de vigilancia y preparación frente a las fuerzas inquebrantables de la naturaleza. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y déjanos un pulgar hacia arriba. Acá te dejamos 2 videos nuevos, que estamos seguros que te pondrán los pelos de punta. Suscríbete al canal y activa la campana, para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Si amas el terror, haz clic en los enlaces de la descripción, donde te dejamos nuestros recomendados. Nos vemos en la próxima historia. Atroz.